La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando se quiere pronunciar sobre algo, escribe generalmente una carta. Fue en el día de hoy también, en vísperas del primer aniversario del gobierno que encabeza Alberto Fernández y que la tiene, por supuesto, a ella como vicepresidenta. En todo este entramado, el balance, al menos que hace, se analiza con profundidad, por supuesto, con todo lo que dice y también lo que no dice. Lo que omite también resulta llamativo dentro de las cosas que elige escribir la vicepresidenta de la Nación. En toda esta situación, si uno se pone a pensar y a analizar el escrito, lo que más tiene relevancia es una ardua crítica a la Corte Suprema de Justicia, en general a todo el Poder Judicial, habla de lawfare y encabeza su crítica entonces hacia la Corte Suprema. Yo me preguntaba, ¿no?, antes de arrancar el programa, si esta crítica, si este enfoque que tiene hacia la justicia la vicepresidenta es realmente un balance de gestión. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca para hacer un análisis y arrancar principalmente por esto que trascendió pasada la tarde ya, que es la carta, la publicación de Cristina, como veníamos mencionando. Uno puede trazar 3 puntos: el político, el económico, que quizás no tuvo tanta relevancia en esta oportunidad, y el de la justicia, la crítica profunda de la justicia. Pero empezamos con el político, Gise. Sí, así es, Diana, es la quinta carta abierta de Cristina Kirchner, en donde usa distintos tonos o matices, porque, como vos bien decías, fue fría y distante con el Poder Ejecutivo. De hecho, el presidente no lo nombra en ningún momento. Habla de los esfuerzos del Poder Ejecutivo en plena pandemia y le tira también ahí como un palito, me parece, habría que ahí verlo con lupa, cuando dice que el lawfare está en su apogeo. O sea, no está diciendo que fue el apogeo durante el gobierno de Macri. Ahí yo vería ahí un palito para Alberto Fernández. Después... Perdón, Giselle, que te interrumpa, pero lo que menciona en esta instancia, Giselle, tiene un contexto también, que es el contexto que se viene dando alrededor de las sentencias que se dio a Amado Boudou y las críticas que se fueron levantando al respecto. Quizás esto también se refiere a un montón de repercusiones que hubo en la política con respecto a la situación judicial de quienes fueron sus funcionarios en su gobierno anterior. Y también creo, Diana, que evidentemente ella debe considera, porque también lo dicen las fuentes, que el presidente quizás, o este gobierno no está haciendo todo lo posible para que las causas judiciales no avancen como siguen avanzando. Bueno, después fue dura con la Corte Suprema, como vos bien lo dijiste, con furia, y fue elogiosa con ella misma. ¿Por qué? Porque arranca la carta elogiando el trabajo del Senado, cuerpo que ella preside, diciendo que hubo 32 sesiones, que se votaron 40 leyes, que se dio media sanción a 87 proyectos que se remitieron a la Cámara de Diputados, la mayoría de ellos pedidos ahora en extraordinaria por el presidente. Bueno, hubo una sesión maratónica, la última, en donde se votaron varios proyectos, y dice que hacía 13 años que no había tanta actividad legislativa. Agradeció a los senadores, bueno, dijo no hay registro histórico de semejante nivel de actividad, con ella al frente del Senado. Y después, bueno, habló, ya te digo, del Ejecutivo prácticamente fría y distante. De hecho, mañana... No como un equipo. No lo hablaba nombra. de una fórmula presidencial compuesta por el Ejecutivo y la Cámara Alta que ella encabeza. Claro, habla del Poder Ejecutivo, no dice en ningún momento el esfuerzo del presidente Alberto Fernández, no lo nombra. Y de hecho mañana, que se cumple un año de la asunción en el gobierno, no hay, por lo menos hasta ahora, no había nada agendado para que ellos hagan alguna actividad juntos. ¿Qué deja de
de entrever la situación económica en esta carta, Facundo? Bueno, no mucho en realidad, porque la expresidenta supongo que también es lo suficientemente inteligente como para no meterse en ese terreno cuando los datos son, la verdad, muy malos. Es el peor año económico de la historia argentina. Sí rescata todas las medidas que se tomaron, incluso las leyes que se sancionaron o que pasaron por el Senado, efectivamente estuvieron orientadas a generar nuevos beneficios a los argentinos, pero lo cierto es que el año termina muy mal en materia económica y ella ya había tocado ese tema en la carta previa que había publicado hace ya un par de meses y a su vez obviamente aprovecha en una línea a hablar de la pesada herencia con respecto a lo que tiene que ver con la deuda y un tema que también de alguna manera es a favor del gobierno, que lograron resolver lo que es la reestructuración con el sector privado de la deuda externa, pero habla de que esa deuda fue tomada obviamente por Macri, todo lo que suele repetir el discurso oficial. Escuchando tanto el análisis de Giselle como el de Facundo recién, todavía me cuesta pensar que se trata de una carta por el primer año de gestión de esta fórmula presidencial. Como que no termino de entender bien si realmente ha querido ser un balance, una opinión, un sentar posición al respecto, porque en un paso más se centra principalmente en la justicia, Nicolás. Sí, es exactamente así, Diana. O sea, cuando con la excusa del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner le pegó a los funcionarios que no funcionan y así sucesivamente. Recién Gise remarcaba que hacía 13 años que no funcionaba tan bien el cuerpo legislativo, según Cristina. Bueno, hace 13 años la que dejaba el Senado era Cristina. O sea, una cuestión meramente personal, pero hay que remarcar eso del Senado y Cristina, porque cuando Cristina estaba en el Senado es cuando se conformó la actual Corte, con excepción de 2 casos, ¿sí? Cuando Cristina estaba en el Senado en el año 2002, Néstor Kirchner todavía no había asumido, pero en diciembre del 2002, Cristina, presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales, etcétera, fue nombrado Maqueda, que venía de ser abogado histórico de distintos sindicatos peronistas. A partir del año 2003 empiezan los procesos de juicios de iures de enjuiciamiento contra distintos miembros de la Corte Suprema, presidido por Cristina Fernández de Kirchner como senadora, y durante la gestión de Néstor Kirchner se nombra a Lorenzetti, Carmen Argibay, Elena Hayton de Nolasco, y los últimos 2 que ingresaron durante la gestión de Macri, uno es Rosati, que era ministro de Justicia en ese mismo instante. Así que los palos de Cristina a la Corte Suprema, en realidad hay que remitirse al año 2013. ¿Sí? Cuando en el año 2013 Cristina quiso modificar, envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y que fue aprobado en diputados y en senadores, perdón, entró por senadores y fue aprobado en senadores y en diputados, que era la democratización de la justicia. Ella volvió a utilizar las mismas palabras, volvió a decir que es el único poder que no es elegido por el pueblo, que es el único poder en el que los cargos son perpetuos y es el único poder que decide sobre la libertad de las personas, la vida y demás. El Poder Judicial no dispone sobre la vida de las personas, dispone solamente sobre la libertad de la propiedad privada. Ahora, respecto de por qué funciona así, hay una carta muy reciente de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Fiscales que decían que no hay mejor forma de garantizar el lawfare, ahora que está muy de moda, que seleccionar a los jueces y a los fiscales y desplazarlos a dedo. ¿Sí? El motivo por el cual el Poder Judicial es así estanco es porque tiene que trascender a los gobiernos. ¿No funciona así como está? Bueno, está bien. Está claro que no funciona muy bien en el Poder Judicial así como está, pero los palos a la Corte Suprema no deja de ser también una forma de abrir el paraguas, porque las sentencias que tiene que emitir la Corte Suprema prontamente van en camino a declarar la inconstitucionalidad de los decretos y de la ley que le quita coparticipación al gobierno de la ciudad por algo que es ABC de estudiante de Derecho. O sea, es algo básico y se venía avisando de entrada y le avisaron al presidente que eso podía pasar y que iba a pasar. Y esto no quiero dejar de lado algo. Pobre el resto de los funcionarios de Cristina, porque solamente hablan de vudú y la ratificación de la condena de vudú. En septiembre la Corte también ratificó la condena de Schiavi y de Jaime. Y nadie dijo nada. Vamos a analizar esto y muchos temas más con Margarita Stolbizer, que es presidenta del GEM. Margarita, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Leíste la carta de Cristina?
Por arriba, en realidad, sé más o menos las cosas que dice. Es una Cristina clásica, como siempre, ¿eh? Ella es la que hace todas las cosas bien, los demás no, y una persona que convoca al diálogo criticando y descalificando a todo el mundo, ¿no? Es Cristina típica, ya la conocemos en esos términos. Deja un poco deja entrever esta carta un poco la relación que está manteniendo con el presidente Alberto Fernández. Sí, tal vez la no relación en realidad, porque prácticamente lo desconoce, digamos, lo ignora. Y me parece que esto es lo más duro que le viene pasando al presidente de la Nación, cuya figura se ha debilitado enormemente. De aquella figura fuerte que teníamos en un presidente recién asumido entre diciembre y marzo, cuando comienza la pandemia, y él se paga, era, digamos, con una imagen de fortaleza y esa fotografía del diálogo político que impulsaba, al presidente que tenemos hoy realmente muy debilitado y tiene que ver con errores propios de la gestión, yo creo, con la falta de iniciativa, la pérdida de la iniciativa política y de qué manera la iniciativa política la toma la vicepresidenta casi marcando la cancha, ¿no? Si algo digamos, ha demostrado esto, no son solamente estas cartas a la nada que envía Cristina, sino los mensajes mucho más claros que envía, por ejemplo, cuando en el Senado impone la ley o la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal con los requisitos para elegir un procurador, Claro. casi descalificando al candidato que proponía el presidente, y más reciente con el cambio de la fórmula para la reforma previsional, ¿no? Esto fue como bastante insólito. El Poder Ejecutivo estaba defendiendo, aun cuando todos sabemos perfectamente que esa fórmula defendida por el gobierno era un retroceso para los jubilados, una pérdida enorme para los jubilados, ella no quiere compartir costos. Esto es lo que se vio en su segunda carta, ¿no? Cuando claramente lo que hacía era desvincularse del gobierno, ¿no? Las cosas malas las está haciendo Alberto. Y también en estos días con el Senado me parece que el mensaje fue igual. Entonces creo que hay un debilitamiento muy grande de la figura del presidente y esto tiene que ver con las acciones que promueve la propia vicepresidenta. Sí, ¿qué tal, Margarita? Giselle Rumo te saluda. Hay una parte de la carta que dice Hola. que el lawfare, esto que ella dice que es una persecución judicial y mediática para encarcelar a dirigentes políticos, entre ellos ella, que el lawfare está en su apogeo. ¿Esto es un mensaje para Alberto? ¿Le está pidiendo algo a Alberto, además de la Corte? A ver, esto pone de manifiesto la disconformidad y los enojos que ella tiene, ella y que lo han manifestado otros, sobre todo de los imputados, el propio Vudú y algunos otros cuando salieron en su defensa, es la disconformidad que ellos tienen porque ellos creían que a esta altura, al año, el gobierno ya debería haber hecho muchas más acciones tendientes a liberarlos a ellos de las causas que tienen, y esto no ha ocurrido. Ahora, lo que quiero es que quede absolutamente claro que el planteo que ella hace, que ellos hacen en general, forma parte de un relato que les viene resultando bastante eficaz. No hay lawfare posible, no hay persecución política, lo que hay son causas judiciales que avanzan donde se va determinando de manera cada vez más clara la responsabilidad penal que han tenido los funcionarios del kirchnerismo en su gobierno anterior respecto de la comisión de delitos gravísimos en contra de la administración pública, ¿no? A mí me tiene particularmente alarmada lo que ha sido la solicitada firmada ayer o antes de ayer por una cantidad de gente muy conocida, muy reconocida, planteando la defensa de Vudú y nuevamente el tema del relato del lawfare y el ataque a la Corte. Yo creo que el gobierno ha perdido la oportunidad de diferenciarse de la corrupción y demostrar que son distintos, y en realidad quedaron enredados en este relato de tal manera que lo primero que demuestran es que están dispuestos a hacer las mismas cosas. Si ellos consideran que esto no ha sido delito, bueno, están dispuestos a seguir haciendo lo mismo, y esto es especialmente grave. Nico. ¿Cómo le va, Margarita? Nicolás Luca lo saluda. Cuando Cristina
Bien, gracias. Cuando Cristina le pega a la Corte de la forma en que le pega y en cierto modo también abre un paraguas respecto de fallos, que es algo obvio que se viene en materia de coparticipación, utiliza los mismos términos que utilizaba en 2013, lo hemos buscado, los mismos términos, que son pétreos, que es el único poder que no son, sus cargos no son elegidos por el voto popular y demás. ¿Cree que pueda intentar avanzar nuevamente con un proyecto de democratización del Poder Judicial o es simplemente meterle presión a la Corte? Bueno, lo hizo y como dije antes, creo que son capaces de volver sobre sus mismos pasos cuando insisten con esto. A ella uno la ve decidida a todo en materia de justicia y de atropello a las instituciones. Lo que se está haciendo con la ley del Ministerio Público es tremendamente grave. Ella fue muy contundente cuando en el momento en que se trató ese proyecto de reforma, que en realidad no era ninguna reforma, se trataba solamente de crear cantidades de cargos, y ella dijo en ese momento, esta no es la reforma judicial que queremos. En eso estuvo clara, porque por supuesto que ella va por mucho más en materia de justicia, por eso hizo los movimientos que hizo con los jueces, promoviendo desde el Senado el apartamiento de los jueces de las causas en las que estaban, el movimiento del procurador, o sea, tratar de echar al procurador actual y cambiar la norma para nombrar a uno nuevo. O sea, hay una cantidad de movimientos en materia de justicia que están demostrando que es un objetivo clarísimo de la señora y que está dispuesta a utilizar las herramientas que tiene, que claramente es el Senado, para llevar adelante. Por lo tanto, no me extrañaría que esto pasara por las intenciones que están en su cabeza. Ahora, entendamos que las democracias funcionan con división de poderes, con independencia de poderes, con independencia de la justicia. Esta idea que es efectivamente, como dice Nicolás, la misma esbozada en el 2013 con la reforma de la justicia, con esos títulos que ellos le ponen a las cosas, ¿no? La soberanía monetaria, la democratización de la justicia, de los medios, lo que intentan es encubrir, por supuesto, este tipo de maniobras, y ya lo hicieron, pero claramente eso fue desbaratado por la propia Corte de aquel momento cuando frenaron la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, declarándola inconstitucional. Sí. Sí, Margarita, la democracia también se construye, digamos, con institucionalidad y sin embargo otro de los temas que surgió en los últimos días en la Argentina es la posible eliminación de las PASO. Otro cambio, como cada 2 o 4 años estamos discutiendo o rediscutiendo temas. ¿Cómo afecta eso, digamos, a la institucionalidad y a la democracia de este país que la verdad que tuvo un año pésimo, digamos, en materia económica y también social? Sí, me parece atinada la pregunta en el sentido del contexto en el que se dan estos debates, ¿no? Porque a mí estos días lo que me preocupaba muchísimo era todo lo que tenía que ver con la justicia, en definitiva la investigación de la corrupción, de qué manera la Argentina es un país donde cada vez hay más funcionarios y políticos ricos, riquísimos, que no pueden explicar su fortuna, en un país con un 45 casi por ciento de pobres, un 65% de los jóvenes que viven en hogares pobres, ¿no? Este es el reflejo de la Argentina, esto es lo que la Argentina exporta como imagen y esto es lo que nos cuesta después en términos de inversiones, de pérdida de empleo y por supuesto de más pobreza, ¿no? Y esto tiene que ver con la degradación institucional. Cuando se habla muchas veces de la competitividad, no es solamente una variable económica, la competitividad en el mundo se entiende de manera sistémica o integral y la competitividad es que funcionen las instituciones, la división de poderes, la independencia de la justicia, el federalismo, la inversión en la educación y en la ciencia y en la técnica. Todo esto es lo que lamentablemente la Argentina no reúne como condiciones hacia afuera. No quiero eludir la pregunta sobre el tema de la PASO porque yo tengo una opinión personal en este punto que discrepa hoy de la opinión que sostienen en la oposición. Si bien creo que es muy malo para las instituciones que se manipulen las leyes y se pongan a la conveniencia del que gobierna, y esto claramente es la intención que el gobierno tiene en discutir este tema hoy, pero lo cierto es que las PASO son un mecanismo que no sirve absolutamente para nada.
los partidos políticos y las coaliciones políticas que quieren hacer internas para resolver quiénes son sus candidatos, está muy bien y pueden hacerlo en el marco de sus decisiones partidarias, no porque se le impongan a través de una ley. Yo creo que el mayor disparate es que la ley de las PASO las imponga como obligatorias para los partidos, aun cuando no hay competencia, Claro. y peor aún, las pongan como obligatorias al ciudadano común que tiene que ir a votar. Ahora, lógicamente que no comparto y debilita a las instituciones que esto se ponga a la conveniencia del partido oficialista, ¿no? Margarita, igual para que quede claro, tu análisis sobre la eliminación o no eliminación de las PASO va más allá del contexto sanitario en el que estamos viviendo, ¿no? Para vos no tienen un efecto inmediato ni en las instituciones, no sé, vos me explicarás, ni tampoco en la sociedad, ni en los partidos. Yo estuve en contra desde que se aprobó esa ley. Recordemos que la aprobó Néstor Kirchner después de haber perdido la elección con De Narváez en el 2009, y eso fue a la medida de las necesidades del gobierno. Hoy sacarla vuelve a ser a la medida de las necesidades del gobierno. Claro. Durante todos estos años he presentado proyectos para dejarla sin efectos, justamente porque son un mecanismo que no sirve, porque la interna ¿para qué es? Para dirimir quiénes son los candidatos que en definitiva compiten en la elección general. Termina siendo proscriptiva porque hay algunos que no llegan, a los que se elimina por anticipado, y eso fortalece, por supuesto, la posición de los que gobiernan. Entonces yo creo que no sirve tener un mecanismo de este tipo que adelanta la elección, que sirve para una primera vuelta, que expulsa, pero por sobre todas las cosas que no sirve para elegir candidatos, para llegar a la segunda, porque las listas son únicas. Las listas son únicas. Ahora, Margarita, a lo que vas vos es, se van cambiando según la necesidad del gobierno de turno, ¿no? Vos mencionas esto, se van cambiando algunas leyes según la necesidad. Y también vimos cómo se apuraron algunos proyectos en el último tiempo para que entren antes de fin de año también. En todo esto, ¿cuál es el rol de la oposición? ¿Tiene poco peso la oposición que no puede realmente también marcar una agenda propia? Bueno, primero lo que tendríamos es que reconocer que la oposición no es un colectivo uniforme, es un colectivo bastante diverso, compuesto o digamos integrado por una cantidad de componentes que no todos piensan las mismas cosas. Yo soy parte de la oposición, me siento parte de este colectivo que es la oposición, pero no pienso lo mismo que Milei y Esper, que están en la oposición, y que algunos integrantes de la coalición de Cambiemos. Creo que la coalición de Cambiemos tiene un rol realmente muy importante por sobre el resto, por la representación parlamentaria que tiene, desde luego. Entonces, creo que la mayoría de los argentinos esperamos que ellos lideren un proceso donde la oposición cumpla más eficazmente el rol que tiene que cumplir, que no es simplemente declamar y gritar y descalificar al otro. Claro. Es construir un proyecto de futuro que le devuelva a la gente la idea de que hay un futuro distinto. Y esto no se hace con la nostalgia del pasado. Yo creo que lo que esta coalición debería hacer es dejar de echar culpas y de ver quiénes son los responsables y realmente tratar de volver a entusiasmar a la gente. La política tiene en general que reconstruir credibilidad, porque la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no creen en nadie dentro de la política. Yo creo que hay que reconstruir eso, hay que dar una luz, digamos, hacia el futuro. Y la coalición más importante en el espacio opositor es quien tiene que hacer esto. Yo creo que son los que tienen que decir, bueno, ¿cuáles son las 4 o 5 medidas? ¿Cuál es la agenda política, la agenda económica que tenemos que tener hacia adelante? Y no actuar siempre como contestatarios de las cosas que hace el gobierno. ¿Y a quién ves como figura liderando esa coalición? Bueno, hoy un déficit que esa coalición tiene es que no hay liderazgos demasiado claros, porque no hay liderazgos totalizadores dentro de su mismo espacio. O sea, la coalición de Cambiemos tiene que resolver sus propias tensiones internas. Me da la impresión que Rodríguez Larreta quedó muy bien posicionado por justamente cómo él se plantó en todo este año tan complejo donde la pandemia nos marcó a todos, porque él demostró dos cosas que no son fáciles de demostrar, que es el equilibrio entre la voluntad de cooperar y al mismo tiempo la firmeza cuando tuvo que defender los intereses de su distrito yendo a la corte con una demanda.
hay que tener ese equilibrio, no es fácil, me parece que él lo demostró tener, pero sin embargo esto no le es reconocido, no le es suficiente a él para que dentro de su coalición él pueda emerger como una figura, como un liderazgo más claro. Creo que tienen ellos que definir muchas cuestiones dentro del plano interno de la coalición. Entiendo, Nico. Margarita, uno de los ejes de su discurso ha sido el combate contra la desigualdad, ¿no? Y plantea la corrupción, básicamente hablando de políticos enriquecidos versus un 65% de pobreza infantil. Ahora, ¿cómo se puede solucionar eso? Porque si vamos a la cuestión de poder adquisitivo de los salarios, están todos los salarios a la baja. Y cuando uno agarra el salario de los funcionarios y los compara con otras épocas, también están a la baja. Entonces, ¿cómo se puede tentar a que los mejores formen parte de la política si no hay incentivos políticos y al mismo tiempo ya es culturalmente aceptado que los políticos pobres no generan confianza? La herramienta más eficaz para combatir la desigualdad, para realmente generar un camino hacia la igualdad de posibilidades y de condiciones para todas las personas es la educación. Y si miramos o buscamos la explicación de qué es lo que nos ha pasado en la Argentina durante todos estos años, es justamente eso, es la falta de priorizar en la agenda pública y en la agenda política el tema de la educación. Han pasado los gobiernos y la educación nunca aparece en el centro, digamos, de la agenda política. Y ni que hablar lo que viene ocurriendo en la Argentina durante toda esta pandemia. Somos de los pocos países en el mundo que ha sostenido las escuelas cerradas durante todo este tiempo. Y entonces, si algo ha marcado la pandemia y sobre todo las medidas de aislamiento, ha sido la desigualdad y la profundización de la desigualdad que se da en los accesos que los niños y los jóvenes tienen respecto de la educación, el tema del acceso a las nuevas tecnologías, el tema del niño que tiene que estudiar en su casa y ni siquiera tiene padres que puedan acompañarlo en sus procesos. Entonces, la inversión en la educación, la discusión sobre los contenidos de la educación. En Argentina tenemos contenidos que atrasan tremendamente en las currículas, sobre todo escolares de la escuela del nivel primario y del nivel secundario, y por eso tenemos también una tasa de abandono escolar realmente muy importante. Y la otra cuestión es la inversión en las áreas de la ciencia y de la técnica, que es otra de las áreas donde Argentina está muy, muy por debajo de la media mundial y de la de los países de la región. Estamos por debajo de la mitad de lo que otros países invierten en las áreas de ciencia y técnica. Sí, Margarita, la traigo de nuevo con el tema de la oposición porque quedó algo para mí importante sin preguntar. ¿La tentaron para sumarse Juntos por el Cambio? ¿Hay negociaciones? ¿Usted quiere sumarse, quiere volver a participar activamente de la política electoral? A ver, yo nunca dejé de participar en realidad. Me ha ido mal, he tenido malos resultados electorales, pero nunca he dejado de participar y de hecho me considero una política activas, presido un partido político, he hecho aún con todas las dificultades de este año cantidades de reuniones y de recorridas por todo el país y hacemos capacitaciones de manera permanente porque algo que me preocupa y me ocupa es la promoción de las nuevas generaciones en realidad, por lo tanto me considero parte de eso. Sin embargo, y este es hoy el tema de discusión dentro de nuestro partido político, es que queremos ser parte del debate del proyecto de futuro y el proyecto de la oposición en la Argentina. No nos da lo mismo cuál sea el proyecto para la Argentina que se vaya a confrontar con el proyecto del gobierno. Pero la invitaron a participar, o sea, que se integre, o digo, se lo ha visto en fotos con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. Pero es que yo converso con ellos permanentemente, con muchos de los integrantes de esa coalición, pero yo no estoy hoy trabajando en clave electoral, no tengo ninguna invitación a participar en una coalición electoral, no hemos discutido esto en nuestro partido tampoco, a nosotros nos parece que todo esto es demasiado anticipado, pero sí lo que tengo claro es que nosotros para poder discutir el proyecto de país e incidir en la agenda, hoy hay que hacerlo dentro de ese colectivo de la oposición. Ir solos realmente nos pone frente al riesgo de quedar afuera de ese debate, que es un debate trascendente.
Margarita, no te quiero despedir sin preguntarte sobre el proyecto de despenalización del aborto. No sé vos qué posición tenés, si practicás algún tipo de religión, si eso también te pone a pensar en un montón de posturas. Contame un poco de cómo lo vivís. Sí, yo soy católica y soy católica bautizada y practicante, pero estoy absolutamente a favor de la ley que se va a votar. Lo he hecho público desde hace muchísimos años, siendo parte del Congreso de la Cámara de Diputados, he firmado el proyecto en varias oportunidades. Cuando ingresé al Congreso empecé presentando proyectos sola justamente para la ampliación de las causas de aborto legal, para la atención de las mujeres que toman la decisión, y después he firmado el proyecto de la campaña porque creo absolutamente en que necesitamos salir de la hipocresía de una práctica que se hace y que condenamos todos a que permanezca en la ilegalidad, ¿no? Con todas las consecuencias que conocemos que tiene esta situación, que sobre todo es la muerte de muchísimas mujeres en esas prácticas ilegales, ¿no? Así que yo estoy absolutamente a favor. Margarita, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y precisamente nos vamos a dedicar al proyecto de despenalización del aborto después del corte. Ya venimos.